Buenas noches, un gusto en saludarlos. Junto a Carmina Valdizán conduciremos hoy por la noche. Carmina, un gusto en saludarla. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, contento. Ah, qué bueno. ¿Usted ¿Por sabe qué por qué? será? Claro, claro. ¿Algo merengue? No, no merengue. Algo. No, no me mezcle aquí las cosas. Algo. Comunicaciones. Ganó en Honduras. Pero son blanquitos, así. No, no, centrémonos, por favor. Bueno, la cosa es que ganó Comunicaciones y por eso estoy feliz. Me encanta molestarlo con esto porque Sí, es muy de corazón su favoritismo a los cremas. totalmente. Bueno, hoy, Carmina, vamos a conversar de un tema importante, sobre todo en vistas al año 2022. Hay que recordar de que en este año, el próximo año, el Congreso de la República tendrá que elegir un nuevo Contralor General de Cuentas. Así que hablaremos de la Contraloría General de Cuentas en particular porque esta institución lamentablemente no está cumpliendo sus funciones constitucionales de velar por el uso probo, transparente de todos los recursos hacendarios utilizados en el país y que no se refieren solo a las instituciones públicas, sino a toda persona, incluso empresas que reciben recursos públicos. Para tratar este tema, Carmina, tenemos dos invitados a quienes le doy la bienvenida. Se trata de los expresidenciables Luis Velázquez y Manuel Villacorta, a quienes les doy la bienvenida. Un gusto en saludarlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Mariano y Carmina, mucho gusto. Mariano, Carmina, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, Buenas noches. vamos a iniciar con Luis Velázquez. Antes empiezan con B pequeña ambos, así que no es tan difícil. Luis Velázquez, la Contraloría, instrumento para habilitar o deshabilitar políticos. Recordemos que en el tema de la extensión de las constancias de inexistencia de hallazgos, pues se ha venido utilizando y la actual administración se ha prestado también para ello, para habilitar o deshabilitar participaciones políticas. Pero bueno, lo escuchamos, Luis Velázquez. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. La Contraloría es una institución muy importante y si lo pudiéramos poner de una forma fácil, sería el equivalente a una auditoría externa, como las que tenemos en las empresas. Su función básicamente está orientada a fiscalizar, a verificar la calidad de las inversiones, la calidad del gasto, el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos, y definitivamente que todas las entidades y personas que utilizan recursos de todos los guatemaltecos que lo pagamos con nuestros impuestos sea utilizado con total transparencia en cumplimiento de las normas políticas y procedimientos. Es importante señalar que no es la única entidad responsable de velar por el tema de la transparencia, porque cuando una Contraloría interviene para verificar lo que pasó, pues tristemente vamos a saber qué fue lo que pasó, pero ya es algo histórico. Creo que esta Contraloría en general tiene que sufrir una reforma para poder llevar a cabo lo que se llama una auditoría concurrente. Es decir, que cada procedimiento que se esté implementando en cuanto a contrataciones o en la administración en total se podría verificar cuando se está ejecutando y no necesariamente hasta que ya finalizó el proceso. Pero eso necesita hacer una reforma a la ley de la Contraloría, pero también las mismas instituciones deben reforzar el tema de transparencia con sus auditorías internas. El mismo Congreso de la República, una de sus funciones de los diputados es la fiscalización. Y aunque hayan en determinado momento hallazgos o sanciones de la Contraloría, también ahí interviene el Ministerio Público en las investigaciones que corresponda y los tribunales también para emitir las sanciones correspondientes. Yo puedo decir como funcionario que he sido en su momento, hace 3 años que ya no lo soy, pero he tenido que recibir las auditorías recurrentes, las auditorías normales que tienen programadas y obviamente conocemos los procedimientos cuando hay los hallazgos que ellos consideran y también hay procesos para presentar las pruebas de descargo. Sin embargo, hay que decirlo que toda la administración pública en su conjunto
pues sí necesita mejorar los esfuerzos para garantizar que los recursos de la administración pública se utilicen con total transparencia. Muchísimas gracias, doctor Villacorta. Por favor, sus impresiones para comenzar sobre lo que está sucediendo en la Contraloría. Muy bien, gracias Carmina, gracias por esta invitación. Pues mi percepción es de que tenemos que tener una visión holística, es decir, una visión integral de lo que es el aparato público y en este enfoque particular lo que es fiscalización y control en la ejecución de los fondos públicos. Porque evidentemente la Contraloría General de Cuentas tiene en un momento dado que interactuar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, con instituciones, por ejemplo, con el fiscal general del Ministerio Público, con la Superintendencia de Administración Tributaria y con la Intendencia de Verificación Especial AIVE. Es decir, tiene que haber un trabajo integral en el marco de la fiscalización y el control en la calidad del gasto público. Es muy complejo realmente, porque esto exige que todas las instituciones del Estado, particularmente estas de fiscalización y control, estén funcionando con mucha precisión y se tenga la capacidad de articularlas cuando sea necesario. Porque en el caso del Ministerio Público, pues hay requisitos ineludibles para que de la Contraloría General de Cuentas, para que este ente funcione con eficiencia. Por ejemplo, yo diría que lo primero es que el Contralor o la Contralora General de Cuentas goce de una autonomía plena y total. Es decir, que no exista ningún tipo de injerencia o de presión política en el accionar de la Contraloría General de Cuentas. Que tenga un presupuesto que le garantice sin problema alguno contar con el recurso humano técnicamente preparado, todo el recurso técnico necesario, y que tenga también un sistema operativo que ya refería yo, digamos, operativo con las otras instancias del Estado que pueden en un momento dado impulsar y hacer eficiente ese control. Y tercero o cuarto, un eficiente sistema operativo también en cuanto a su correlación con agencias internacionales de control, tomando en cuenta que hoy el tema fundamental, que es la corrupción, ya trasciende fronteras. Entonces, es complicado. Y es más complicado cuando evaluamos las funciones específicas de la Contraloría, porque si bien tiene que hacer un control en el gasto público desde el aspecto puramente cuantitativo, también está obligada a hacer un control en la calidad de ese gasto público, porque se puede hacer un control respecto a los fondos invertidos en un plan de desarrollo de infraestructura, una carretera. Cuantitativamente puede haber algún control, pero ¿cómo se puede verificar, determinar que la calidad de la obra realmente haya sido la que se contrató? Lo mismo en materia de seguridad con las fuerzas de policía, por ejemplo. Lo mismo en materia de educación y salud. Es decir, que los desafíos para una Contraloría General de Cuentas son extraordinarios. Yo creo que Guatemala ni por asomo ha logrado implementar una Contraloría de Cuentas que se acerque a esto. Y quiero terminar refiriéndome cuando el BID en el 2015 hizo un estudio sobre la normativa operativa de la Contraloría General de Cuentas y descubrió que había una profunda brecha de la calidad operativa respecto a las normas internacionales. Entonces, yo diría que hay mucho por hacer por la Contraloría General de Cuentas para que realmente alcancemos ese control que todos los ciudadanos estamos esperando. Y a esto, Manuel Villacorta, le debemos de sumar la calidad de los funcionarios que trabajan en la Contraloría y desde la Contraloría, porque, y quiero referirme nuevamente y escuchar su respuesta a la aseveración que he expresado en el sentido que la emisión de las famosas constancias de hallazgos o no en la Contraloría se han convertido en un instrumento de facilitación, de habilitación o inhabilitación de funcionarios o de políticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Mariano, mira, evidentemente sabemos perfectamente bien que el poder público, eso se estudia muy bien incluso entre la teoría liberal, implica un riesgo per se, por cuanto ese poder público puede en un momento dado generar tentaciones autoritarias o, digamos, perversas de quien posee ese poder público.
En Guatemala es evidente, y en muchos países ocurre, pero en Guatemala es evidente que ha habido una cooptación política prácticamente en ya todas las instituciones del Estado. Entonces, es también evidente que se puede presionar a un Contralor General de Cuentas para que en un momento dado emita un finiquito que no debía ser emitido porque habían algunas violaciones o algunos pendientes por cumplir por parte del funcionario que lo solicita. Y en otras ocasiones, pues, diríamos, como ha ocurrido, dilatar la emisión de ese finiquito esperando que los tiempos electorales ya les sean desfavorables al candidato X. Es decir, ahí también hemos visto una particularidad muy preocupante de la politización de una institución como es la Contraloría General de Cuentas, porque el Contralor tiene la potestad, o la Contraloría en general, de emitir estos finiquitos. Y en ese momento, si se emiten en una forma anómala o se dejan de emitir, evidentemente se está operando un delito complicado, delicado, con una categoría de tipo penal. Licenciado Velázquez, ¿usted qué opina sobre este tema en particular de los finiquitos? Porque es un tema muy controversial cuando asumen los funcionarios para campaña y demás. Y vemos que hay funcionarios inclusive que hoy están en cargos públicos, diputados en el Congreso, que no cuentan con los finiquitos tampoco. Entonces, ¿se les toma en serio o no se les toma en serio? ¿Son una traba para algunos o simplemente, pues usted sabe lo que quiero decir? O sea, es un instrumento político realmente. Correcto. Bueno, todas las personas, funcionarios y técnicos en la administración pública deben, con ese calificativo mandatoriamente, ser probos y obviamente pasar por todo un proceso de selección, que de eso hay que hablar mucho, también del tema del recurso humano a través de la ONSAC. Pero concretamente, Karina, con ese tema que usted está diciendo, recordemos que muchas veces candidatos que no tienen el finiquito y que la Contraloría no se los ha otorgado, el Tribunal Supremo Electoral les ha dado la categoría de candidatos. Ahí realmente hay una falla en el sistema del Tribunal Supremo Electoral e inclusive hay algunos que han sido electos y sin finiquito de la Contraloría, pero eso es una responsabilidad directa del Tribunal Supremo Electoral para darles posesión. Ahí definitivamente toda la administración pública, toda en general, y hablo también de las entidades centralizadas, autónomas, ningún funcionario, ninguna persona debería de asumir ningún cargo si no tiene el finiquito correspondiente. Entonces, ahí hay que aplicar las penas que en ley corresponden. En este momento hay diputados, hay alcaldes, síndicos, concejales que han asumido, y en administraciones anteriores también han habido ministros que han asumido sin el finiquito. Entonces ahí, aunque la misma Contraloría en su momento, ustedes se recordarán que se dieron a conocer algunos dictámenes, pues obviamente fue el Tribunal Supremo Electoral el que les dio el acta para que pudieran tomar posesión. En resumen, todos los funcionarios y técnicos y empleados de la administración pública deberían de tener un finiquito al 100% probo, totalmente transparente e inclusive tramitarse sin compadrazgos, sin ayudas de ninguna naturaleza, porque eso lo puede gestionar ahora uno desde la página de internet. Una persona que ha estado en la administración pública y que ha tenido una gestión proba y de una forma correcta, no debería de tener ningún problema para gestionar su finiquito, y en un término de 48 o 72 horas, pues eso debería de estar resuelto. Y si en algún momento ha habido alguna circunstancia del cual ha sido sujeto a un hallazgo de la Contraloría, pues que obviamente en ley tenga la oportunidad de presentar todas las pruebas de descargo de una forma total, transparente, para poder llegar a tener su finiquito. Estaba revisando, por ejemplo, la memoria de labores del año 2020 de la Contraloría General de Cuentas, que en el año 2020 se emitieron cerca de 5,037 sanciones por más de 406 millones de quetzales. Hay formulaciones de cargos por varios millones de quetzales también.
Entonces llega un momento en que ahí ya tienen que entrar otras instituciones, como lo es el Ministerio Público, como lo dijimos anteriormente, para hacer las investigaciones que en ley corresponda, y obviamente los tribunales. Pero situaciones concretas, por ejemplo, que se han dado con carreteras, algunas que ni siquiera han sido construidas y se han pagado, otras que se han construido y no tienen las calidades específicas. Estamos hablando de carreteras, pero también pudiéramos hablar de jeringas, de mascarillas, de un montón de productos y servicios que el Estado en su conjunto no está haciendo los esfuerzos necesarios, y por eso es que la corrupción sigue galopante en este momento, un problema que viene en los últimos 50 años, y si no hacemos nada seguramente va a seguir agravándose. He ahí donde la importancia de la Contraloría y de todos los entes para reforzar sus acciones en función de lo que les manda la ley, para garantizar la calidad de la inversión, la calidad del gasto y por ende el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos para garantizar la transparencia. Licenciado Velázquez, cuando uno lo escucha, pues bueno, es como que repetir en algunos casos la defensa del mismo sistema que no está funcionando. Mucho de lo que usted menciona, pues sencillamente está escrito en papel mojado. Tenemos el caso no solo de una diputada, sino un diputado que incluso fue excontralor, que a través de un amparo ante las Cortes es que está ejerciendo el cargo. En fin, hay muchas situaciones, pero yo quería referirme al trabajo que debería de realizar la Contraloría. Usted ya mencionó el tema de las auditorías concurrentes, que a propósito sí están en la ley, no es un tema que se tenga que incorporar, ya forma parte de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas emitida en el año 2012. Pero en lo concreto, en vista sobre todo de la elección que se va a dar el año próximo de una nueva autoridad superior, porque lo que se elige es el Contralor, y después él selecciona a los subcontralores, o ella selecciona a los subcontralores, a su criterio, ¿en qué debe de preocuparse primero la comisión de postulación que enviará la nómina al Congreso de la República, y después el Congreso para la selección y votación de la próxima autoridad superior? ¿Dónde deben estar el énfasis, las preocupaciones, las prioridades? Porque sí ya tenemos que hablar de las nuevas autoridades, dado que las actuales pues pasarán sin pena ni gloria por esa institución. Como usted muy bien explicó el procedimiento, aquí tenemos que ir a las causas. La primera causa es que solamente se acepten sí y solo sí los candidatos que cumplan al 100% con los requisitos para el puesto de Contralor General de Cuentas de la Nación. Segundo, la comisión de postulación tiene que hacer su trabajo en ley, en lo que le corresponde, de una forma objetiva. Los ciudadanos y los medios de comunicación y todas las instituciones del Estado debemos de estar vigilantes de este proceso para que efectivamente la terna, es decir, los 3 candidatos finales que esta comisión de postulación recomiende al Congreso, y de los cuales el Congreso de la República por mayoría absoluta deberá seleccionar a uno de ellos, que efectivamente sea probo, que tenga la capacidad técnica, los conocimientos suficientes, la honorabilidad, y que nos garantice que va a hacer la ejecución de sus funciones al 100% conforme la ley orgánica de la Contraloría lo manda. Eso es lo que realmente se debe hacer. Y obviamente hacer la vigilancia necesaria para que todas esas elecciones se despoliticen. Tristemente, la mayoría de puestos en general en la administración pública se han ido politizando, cuando estos son temas que deberían de manejarse más desde un punto de vista técnico para que hagan la función. Y obviamente, si hay alguna persona que haya sido seleccionada dentro de estos 3 y no cumpla con los requisitos al 100%, pues definitivamente eso quiere decir que ahí habría un proceso viciado. Eso no se puede permitir. Así que hay que estar muy vigilantes de ese proceso. Efectivamente, ya el año entrante toca cambio de autoridades, y desde este momento se debe de empezar a vigilar ya todo este proceso. Es importante señalar que el Contralor General de la Nación
es inamovible después de haber sido electo, solo puede ser removido por el mismo Congreso de la República y lamentablemente ahí es donde entran los temas políticos y las presiones, que eso no debería de darse. Doctor Villacorta, dentro de todo el trabajo de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas hay un tema que es muy importante, que son todos los procesos públicos y las licitaciones. Y estos deberían de ser 100% públicos para que la Contraloría y las personas tuvieran acceso a ellos. Sin embargo, no es así. ¿Qué cambiará usted dentro de este sistema? Bueno, Carmina, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Usted ha tocado un tema que creo que es toral y es precisamente la fiscalización social, la auditoría social. Ya se llegó a la conclusión de que los gobiernos no son un reducto específico y en cierta forma privado para aquellos que poseen los cargos públicos. Realmente los gobiernos hoy están obligados a rendir cuentas y eso implica una mayor participación ciudadana en esa fiscalización. La ley, por ejemplo, al acceso a la información pública, Guatecompras, por ejemplo, han sido intentos que se han querido implementar precisamente para que toda la actividad que tienen las instituciones del Estado, y en este caso la Contraloría General de Cuentas, sean abiertas, sean públicas, que cualquier ciudadano o ciudadana los pueda conocer. Yo creo que es importantísimo ese aspecto. Creo que todavía no se han logrado implementar los mecanismos eficientes para que la participación ciudadana tenga incidencia en esa fiscalización. Yo creo, por ejemplo, que uno de los aspectos fundamentales que se ha hablado es la necesidad de las consultas ciudadanas vinculadas con la revocatoria de los mandatos, ¿verdad? Porque esto hace que cualquier presidente, cualquier diputado o diputada o alcalde sepa que no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera durante 4 largos años, que puede haber una consulta ciudadana solicitada por la propia ciudadanía y que si el resultado es negativo, el presidente, los diputados o los alcaldes pueden ser removidos de sus cargos. Yo creo que este tipo de acciones vienen a ser tajantes y definitivas en el tema de la auditoría social y de la fiscalización ciudadana. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la elección del Contralor, pues evidentemente lo que hemos visto es que ha habido una participación ciudadana en todos los ámbitos, desde algunas organizaciones de la sociedad civil hasta columnistas de prensa, fundaciones, asociaciones, que muestran su preocupación constante y pública para que las elecciones de estos funcionarios sean transparentes. Yo creo que no habría necesidad de que la sociedad tuviese que presionar tanto en esa solicitud, porque debería ser una voluntad política de los diputados, por ejemplo, en este caso de la Comisión de Postulación para el Contralor General de Cuentas, es decir, los rectores de las universidades, los decanos de economía, por ejemplo, que no hubiese necesidad de llegar a ese tipo de presiones, porque realmente este es un elemento fundamental para el país. Yo creo que existe mucho escepticismo, mucha desconfianza en esa elección, fundamentalmente porque tenemos un Congreso que, hay que decirlo claro, se ha prestado para la cooptación del Estado, con nombramientos que definitivamente lo demuestran. Segundo, ha sido un Congreso irresponsable que ha dado puerta abierta a un endeudamiento externo terrible que no sé cómo lo vamos a poder pagar. Y luego también porque en el presupuesto del Estado se vuelven a reproducir esas telarañas, esas redes en donde gobernadores departamentales, alcaldes, diputados, en fin, ya se reparten los fondos públicos para empresas que son contratistas del Estado. Entonces, teniendo como antecedente un Congreso que durante sus 2 primeros años ha actuado así, es muy difícil pensar que en este momento vamos a tener un Congreso que cumpla con sus obligaciones constitucionales con transparencia para elegir un contralor o una contralora general de cuentas independiente, transparente, comprometida con el país, que reitero, va a encontrar una Contraloría General de Cuentas con muchas deficiencias en cuanto a recurso humano, recurso técnico, trabajo interinstitucional con otras instituciones del Estado. Es decir, yo diría que es el momento realmente que todas las fuerzas fácticas del país hagan un pacto, que se empeñe este esfuerzo en que se empiece ya ese tránsito, es un cambio institucional
con la elección del próximo o la próxima Contralor General de Cuentas, porque es allí realmente donde empieza la fiscalización de la inversión pública y es allí donde se puede determinar el mal uso de los recursos y la inmediata nominación del Ministerio Público para la persecución penal y la investigación. Así es que yo creo que yo en lo personal no puedo decir que estoy muy optimista con una selección idónea, pero esperemos que eso ocurra por el bien del país. Ahora, Manuel Villacorta, ha usted relatado y ha mencionado una lista de problemas, pero en lo concreto, y para cerrar este tema de la preocupación que debería ser ya amplia sobre el proceso que arrancará para llevar a una nueva autoridad superior a la Contraloría, hay una iniciativa que pues, ya se presentó y entiendo que ya tiene dictamen para reformar la ley de comisiones de postulación, que es la que rige y la que va a regir el proceso para la nueva Contraloría. Sinceramente, yo en lo personal veo muy difícil que esas reformas se vayan a dar. Entonces, si eso no se logra y las reglas del juego de participación, de evaluación, de nominación y de elección continúan siendo las mismas, a su criterio o su propuesta concreta, ¿cuál sería? Porque hay que verlo pues de manera muy pragmática, que si las reglas del juego no cambian, pues se tendrá que elegir dentro de las actuales vigentes. Bueno, Mariano, yo creo que aquí tenemos dos actores fundamentales, que es la Comisión de Postulación y el Congreso de la República. Realmente, el futuro de la Contraloría General de Cuentas, el futuro de la fiscalización del gasto público, está en manos de esa Comisión de Postulación y en el Congreso de la República. Yo creo que hay que hacer un trabajo, sería mi opinión, muy fuerte, comprometido, público y directo, casi en un marco de emplazamiento público, tanto a la Comisión de Postulación como al propio Congreso. Es decir, que todo este proceso de selección que haga la Comisión de Postulación sea diáfano, sea transparente, fiscalizado, y como bien decía Carmina, bajo una observación ciudadana y una auditoría social permanente y constante que la ha hecho la prensa. La prensa ha tenido que, yo diría, rebasar su función de informar y formar opinión para convertirse en un sujeto de presión para que las cosas en Guatemala caminen. Yo creo que es necesario, Mariano, en mi percepción, que todas las fuerzas sociales, en una unidad verdaderamente comprometida, más allá de cualquier diferencia, trabajen fuertemente, en principio, para fiscalizar a la Comisión de Postulación, para que desde ahí se sienta esa presión, esa observación ciudadana, para que se haga la elección de los candidatos más idóneos y posteriormente trasladar ese proceso al Congreso de la República. Es decir, sé que la prensa, estoy convencido, va a jugar una función bastante efectiva, comprometida, riesgosa, porque lo ha estado haciendo, más allá de sus funciones, pero es que alguien tenía que hacerlo. Y como la clase política no responde a la demanda ciudadana, pues ha sido la prensa la que ha tenido que hacerlo. Entonces yo diría que eso fundamentalmente. Hay dos actores, la Comisión de Postulación y el Congreso de la República. Todas las fuerzas sociales, incluyendo al empresariado, a las organizaciones de la sociedad civil, todos en este momento deberíamos apuntar a hacer un trabajo de fiscalización severo, tanto a esa comisión como al Congreso, para que en este caso sí se elija un contralor o una contralora que cumpla con las obligaciones constitucionales. Licenciado Velázquez, hay tantos problemas en la Contraloría y sin embargo es uno de los entes más importantes porque de él depende tanta fiscalización, esta lucha contra la corrupción que se habla y que se tiene y se mantiene, pero si no está cumpliéndose la labor y no tenemos personas idóneas adentro de la Contraloría, no podemos hacer nada. En su opinión, usted ya mencionó la ley y ha mencionado unas cosas, pero si tuviéramos que hacer un cambio rápido, efectivo, para que la próxima comisión postuladora pudiera hacer un mejor trabajo y el Congreso escoger a una persona más idónea para el cargo, ¿qué haría usted en este momento? Bueno, primero, definitivamente buscar que los integrantes de la comisión de postulación sean las personas idóneas. ¿Cómo se integra esa comisión de postulación? Un representante de los rectores de las universidades, que es quien preside esa comisión de postulación. Ahí es donde tenemos que empezar. Los decanos de las facultades, que
tienen las carreras de contaduría pública y auditoría, que efectivamente estas personas cumplan con su función de integrar esa comisión. Y los representantes electos de los colegios, tanto de economistas, de contadores públicos, de auditores, hay que ir a esa fuente. Esa sería mi primera recomendación para que esa integración de la comisión de postulación efectivamente sea una comisión proba. Segundo, cumplir al 100% con los requisitos que la ley manda, que las personas llenen realmente esos requisitos, porque si se está llenando desde un punto de vista técnico, como hacemos un proceso de selección y contratación en una empresa, pues la gente, los candidatos, los tres, esa terna que se va a presentar al Congreso, debería de ser que cualquiera de estas tres personas sea el contralor general idóneo para la nación. Y obviamente para que al Congreso no se le lleven candidatos políticos, sino que se le lleven candidatos técnicos, que se les lleven profesionales que efectivamente llenen esos requisitos. Adicionalmente, hay que seguir con la política de ir transparentando los procesos, de tener todo de una forma electrónica y obviamente que todas las funciones que hace la Contraloría sean estrictamente apegadas en ley, que si le van a otorgar el finiquito a una persona A, B o C, es porque efectivamente es merecedor a tener ese finiquito y que no le vayan a otorgar un finiquito a ninguna persona por presiones políticas, pero no podemos permitir también que los diputados estén presionando a la Contraloría, que desde el Poder Ejecutivo o de otras instancias estén presionando a la Contraloría. La Contraloría tiene que tener la independencia suficiente para hacer su función. Pero yo creo, Carmina, que tenemos que ir un paso atrás. Yo ratifico lo que decía al inicio. La Contraloría lo que viene a ver es lo que pasó. Y nosotros no necesitamos ir hasta el final, sino tenemos que ir desde el inicio. Entonces, lo que es la transparencia en sí, se tiene que generar desde la fuente, desde la causa, desde la institución en sí, donde el contador, el financiero, tienen que velar porque se cumplan todos los procesos en ley y los controles, donde la misma auditoría interna debe de asegurarse que todo eso se cumpla, de las áreas jurídicas que se cumplan con todos los requisitos, porque lo que llega a la parte de la Contraloría ya es un resultado. Obviamente, ratifico también ese actuar conjunto interinstitucional con el Ministerio Público, donde ya proceda las investigaciones que en ley corresponden y obviamente los tribunales para hacer las sanciones que eso conlleva, pero también una política de Estado como tal en pro de la transparencia, que dicho sea de paso, es una tarea pendiente para el país que necesitamos reforzar ese tipo de políticas que nos ayuden a ir mejorando en la calidad de las inversiones, en la calidad del gasto y por ende en la administración de los recursos, porque algunos están hablando que ya la corrupción está llegando a un 30-35%. Imagínense usted. O sea, todavía vemos hace unas semanas que algunas carreteras se están desarmando, que algunos puentes se los lleva al río desde un año después. Vemos que hay productos y servicios que no se compró la calidad de lo que era. En fin, yo creo que también esto conlleva una serie de aspectos que todo pasa por la voluntad política. Si hay una voluntad política, definitivamente todo lo que esté en las leyes pues se deberá poner en la práctica y por ende obtener los resultados que todos estamos esperando de una buena fiscalización. Y también ratifico la importancia de que los demás entes, y me refiero concretamente al Congreso de la República, también hagan la fiscalización que en ley les corresponde. Bueno, de hecho lo hacen bastante, pero ¿no considera que también un escarmiento a muchos de esos funcionarios que están ahí en la Contraloría, que se prestan a la corrupción, facilitando, obstaculizando algunos de los procesos, caería bien? Y también la pregunta, ¿qué opinión le merece que cuando se hizo la reforma del 2012 se dejó vigente la Ley de Tribunal de Cuentas de 1942?
un tema que pues, ni se menciona o nadie lo está mencionando, pero que forma parte del problema. Y concluyo con la consulta. Se dice mucho quienes estudian el tema de la Contraloría, que la Contraloría no le rinde cuentas a nadie, no hay un ente supervisor, verificador de los procesos y procedimientos, de las actuaciones malas, constante que ejercen muchos de los contralores que están ahí. ¿Qué opinión le merece, Luis Velázquez? Bueno, sobre lo último que usted dijo, Mariano, la Contraloría entrega un informe final al Pero no me Congreso refiero de al la informe, República licenciado Velázquez, de su discúlpeme. gestión al año. Sí, no, yo entiendo bien su pregunta. Entonces, eso ya le corresponde al Congreso también fiscalizar si efectivamente la Contraloría está haciendo bien o no su papel. Y obviamente todos los ciudadanos deberíamos de estar vigilantes en los medios de comunicación de que efectivamente se ejecuten las funciones de que le corresponde. Desconozco la ley de 1940 o 1942 que usted dijo, pero efectivamente ningún ente debería de ser superior a la ley. Todas las entidades deberían de hacer una rendición de cuentas y a mi parecer, con el informe que la Contraloría entrega anualmente al Congreso de la República, ahí hay materia suficiente para poder verificar si el trabajo está bien o está mal. Doctor Villacorta, usted habló de lo importante que es, bueno, usted cuestionó mucho el Congreso de la República y lo importante que son sus miembros. En base a esto, ¿usted aceptaría, como están algunos diputados en este momento, sin un finiquito en el Congreso de la República? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, definitivamente no. Ratifico lo que dije inicialmente. Ningún funcionario ni empleado de la administración pública debería de tomar posesión si no tiene un finiquito en ley. Y el Tribunal Supremo Electoral no debe aceptar que nadie pueda optar a una posición por elección y no lo debe de inscribir si no cuenta con el finiquito. Y ninguna persona que haya sido electa y que en el proceso haya perdido la calidad de su finiquito debería de permitírsele que tome posesión. Y cualquier funcionario que le dé posesión a alguien que no tenga finiquito, pues también debería de ser procesado en ese sentido. Gracias, doctor Villacorta. ¿Nos podría responder usted también su opinión a este respecto? Bueno, pues yo creo que en principio brevemente, Carmina, la pregunta de Mariano fue muy importante por la aseveración que hizo, ¿no? Brevemente quiero explicar eso. En 1921, durante el gobierno de Carlos Herrera, se emitió una ley orgánica del Tribunal de Cuentas, es decir, se consideraba como un tribunal de cuentas. En 1948, bajo el gobierno del doctor Arévalo, ya se creó una ley orgánica para un tribunal de cuentas y contraloría, es decir, se seguía bajo el concepto de un tribunal de cuentas, pero ya bajo un reglamento. Hay que considerar que si no perfectamente bien, pero sí con un avance significativo en la Constitución del 85, cuando esta entra en vigencia, se amplía el rango operativo y se precisan las acciones de una Contraloría General de Cuentas, ya no como un tribunal. Es decir, porque se consideraba que el sistema de justicia con las instituciones que he nombrado juegan un rol estratégico y conjunto. En cuanto a eso, pues evidentemente mi respuesta es que no. Es inaudito que se irrespete la ley. Si una persona para postularse un cargo público, por ejemplo, electoral, necesita tener un finiquito, se debe respetar. Si el Tribunal Supremo Electoral autoriza a esa persona para que participe como candidato o incluso se le nomine al cargo cuando supuestamente lo ganó, ahí diría yo un delito grave de una institución como es el propio Tribunal Supremo Electoral. La ley es clara, la ley lo especifica y la ley se debe cumplir. Yo creo por eso reitero que esta es otra oportunidad que tiene Guatemala de demostrar que estamos intentando reorientar la institucionalidad, porque el país en este momento ya no es viable para nadie, absolutamente para nadie, y que esta elección de Contralor demuestre pues que sí tenemos la capacidad de hacer la presión suficiente para enderezar el aparato público. Bien, agradecemos a Luis Velázquez y a Manuel Villacorta que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto.
Muchas Gracias, gracias. Mariano. Muchas gracias, Carmina. Muchas gracias, Mariano y Carmina. Buenas noches. Carmina, cabe aclarar, los dos diputados que están ahí tomaron posesión, ni siquiera, o sea, No, se están. postularon, tomaron posesión por un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad. Aquí el tribunal no tiene nada que ver, pero en fin, un llamado Pero a la el Corte tema que resuelva. Que resuelvan y Así que es. también los diputados, si estamos hablando de honorabilidad en el Congreso y yo no tengo las calificaciones, los requisitos legales, pues Sí, hay una totalmente gran de acuerdo. interrogante ahí. Hay un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que resuelvan esos amparos provisionales que se otorgaron equivocadamente en enero del 2020. Y cerramos, Carmina, el tema, esos informes de la Contraloría, y van más o menos 15 años o 12 que el Congreso de la República no los conoce y no emite la opinión que la Constitución los obliga a emitir en cuanto a la aprobación o improbación de los recursos gastados el año anterior. Y eso es una responsabilidad colectiva del Congreso. Bueno, gracias, buenas noches, hasta la próxima y que vuelva a ganar comunicaciones.